Muchas gracias por acompañarnos, sacar el rato. Yo sé que hay muchas ocupaciones ya al final del semestre y uno tiene que contabilizar mucho el tiempo para sacar todo. En esta ocasión, algunos colegas de la Escuela de Filosofía han organizado esta mesa redonda para hablar sobre la figura del Papa Francisco I a los 2 años de su pontificado. La mesa está compuesta por el profesor Roberto Fragomeno, el profesor Luis Diego Cascante y el profesor Helio Gallardo, quien dichosamente y con un esfuerzo importante pudo acompañarnos en esta ocasión, pues está pasando por un momento difícil de su salud. Agradecemos mucho, Helio, que haya sacado el rato para estar acá. Esta iniciativa nació hace algunos meses. Recuerdo a Roberto que se acerca un poco circunspectamente y me pregunta que si podía moderar la mesa y dije, claro que sí, cuenta conmigo. Días atrás le preguntaba a él, pues, ¿por qué interesarnos por la figura del Papa Francisco I, ¿verdad? Que tiene que ver con el quehacer filosófico, que tiene que ver con nuestras investigaciones, con los cursos que damos, con las discusiones, con el trabajo directo con los estudiantes. Y bueno, eso me llevó a algunas reflexiones que yo he tenido desde hace bastantes años. Yo entré a la escuela en el año 81 y desde ese momento hubo un rasgo interesante que yo noté en la escuela. No teníamos el edificio que teníamos ahora, llegó unos pocos años después, pero rápidamente yo noté un rasgo interesante. Una buena cantidad de los docentes, de los profesores y profesoras de ese momento, tenían algún pasado o alguna afiliación religiosa. Una gran cantidad. Había alguno que otro que no, pero la gran mayoría sí tenían o un pasado o una afiliación religiosa activa. Pasaron los años, algunos colegas ya no están, vinieron otros, y resulta que la situación no deja de repetirse. Todavía podemos encontrar en las aulas y en las oficinas de profesores a algunos colegas con alguna afiliación religiosa o con algún pasado en el cual la fe religiosa jugó un papel importante. Bueno, por lo tanto, cuando Roberto Fragomeno me pregunta que si yo podía moderar la mesa, esta mesa redonda, yo le dije, claro que sí, pero tampoco me sonó extraño que eso sucediera. Aun cuando nuestra escuela no es confesional, como toda la universidad, el tema religioso ha estado presente en muchas de nuestras discusiones, en muchos de los programas de estudios, en muchas de las investigaciones. Entonces no es extraño para nada que hoy saquemos un rato para reflexionar, discutir, deliberar sobre la figura de este Papa latinoamericano. Por otra parte, yo siempre he sido partidario, más tomando en cuenta algunos momentos trágicos de la historia de la filosofía, siempre he sido partidario de que la agenda filosófica tiene que ser abierta, en el sentido de que si alguien va a poner límites a qué es hacer filosofía, seríamos nosotros mismos, los filósofos. Y en ese sentido, pues permanece abierta. Es decir, todos los temas de nuestro tiempo sean bienvenidos a la reflexión, a la discusión, y a portas no deberíamos pensar en rechazar ninguno, a menos que tengamos alguna razón importante. Por otra parte, hay que decir algo, quisiera mencionar algo acerca del tema de Dios, en primera instancia, que ha sido una nota característica de la historia de la filosofía. Muchos recordarán que Dios ha despertado pasiones y debates, amores y odios, y es un tema de especulación que ha obligado a tomar posiciones. Muchos lo afirman, muchos lo niegan. No está saldado el tema, no está clausurado, permanece abierto. Por otra parte, si nos alejamos un poco del tema de Dios y vamos, por ejemplo, al tema de la iglesia, resulta que ahí
Ahí se van a disparar resquemores, discrepancias, críticas aceradas, lo que ustedes quieran. Podemos incluso pensar en estar muy cómodos con la idea de Dios, mas no así con la institución que se ha dicho maestra y guardiana de la fe. Ni modo, posiblemente los excesos de la humana contingencia han minado cualquier simpatía por las autoridades eclesiásticas y por supuesto no ha faltado ni faltará una actitud crítica y distante, necesariamente. Pero probablemente porque nos fijamos o porque es muy notorio esa humana contingencia que para todos es conocida. Ha sido difícil conciliar el Dios bíblico con la institución eclesiástica. No nos faltan razones. Las diversas tradiciones filosóficas que conocemos han llevado su tarea a cabo de analizar, examinar, criticar, proponer visiones alternativas y que en muchos momentos riñen con las enseñanzas eclesiásticas. Para nadie es desconocido las múltiples condenas de que ha sido objeto la filosofía en distintos momentos de los últimos 2000 años. Pero también ha quedado en evidencia algo. Aun cuando tanto se diga de que la razón humana es débil para alcanzar la verdad, no hemos renunciado a ella y no lo vamos a hacer. Por lo tanto, poco importa sus limitaciones y su pobreza. Insistimos en que gracias a la razón somos capaces de discutir, de pensar las cosas de otra manera y hasta imaginar y proponer mejores formas de que la vida pueda florecer. En esta noche nos convoca una figura en particular. Probablemente los mayorcitos de acá podrían mencionar otras figuras que antecedieron a el Papa Francisco I, y posiblemente podamos recordar algunos méritos de esas figuras, como también algunos deméritos. Ni modo. Aunque discrepemos de esas grandes figuras por muchas cosas que no estamos de acuerdo con ellas, igual pudimos tener o mantener una cierta admiración. En esta ocasión, el turno es para un clérigo argentino, el primer papa latinoamericano que asciende a la silla pontificia. Ya no los voy a adelantar más a ese respecto, nada más quería como introducir el tema. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Inicialmente yo tenía pensado una cantidad de tiempo para cada expositor. Sin embargo, la congregación de los Illuminati me pasaron una amenaza temprano y entonces me pidieron que no les pusiera ningún límite de tiempo a ninguno de los ponentes. Y vamos a proceder de esa manera. Cada uno tiene unas cuantas cuartillas que prepararon gustosamente para compartirlas hoy con nosotros. Cada uno tiene un punto de vista, cada uno tiene una valoración. Hay una pregunta importante que el profesor Helio Gallardo le hizo al profesor Fragomeno, en su momento la escucharemos, y por lo tanto, más que nada pensemos en esta noche en discutir, hablar sobre esta figura del Papa Francisco I, qué nos dice, qué nos sugiere, en qué estamos de acuerdo, qué nos disgusta, qué podemos pensar, qué podemos esperar. Muy brevemente voy a referirme a cada uno de los compañeros de la mesa principal para presentarlos y después pasamos de inmediato a escuchar a cada uno. Una vez que cada uno de los miembros de la mesa haya participado, vamos a dar un tiempo prudencial para que la audiencia pueda hacer sus comentarios, sus preguntas, podamos tener un diálogo sensato y respetuoso, y al final, si es pertinente, yo habré tomado unas notas y haré como un cierre de toda la actividad. A mi izquierda tenemos al profesor Luis Diego Cascante. Él es docente de hace muchos años en la Escuela de Filosofía, también fue docente en el Instituto Teológico de América Central, actualmente Universidad Teológica de América Central, dirigió la revista Senderos, y entre sus muchos intereses está el estudio del cristianismo primitivo. Él probablemente lo conozcan también por los cursos de latín y griego para la Escuela de Filosofía, y tiene muchas publicaciones, un blog activo
sobre temas relativos a la teología y al cristianismo primitivo. Inmediatamente a mi derecha, el profesor Roberto Fragomeno. Probablemente todos sepan que él es argentino de nacimiento y de hace muchos años migró a Costa Rica, encontró aquí un buen nicho para su trabajo, para crear nuevas amistades y para hacer muchas cosas más. Se ha dedicado al estudio de la filosofía romántica, particularmente Kant y Hegel, y posiblemente muchos de ustedes ya le han escuchado sus cursos sobre esos autores. También ha sido profesor del Instituto Tecnológico de Cartago y actualmente, por supuesto, dirige la Escuela de Filosofía. Finalmente, el profesor Helio Gallardo, que desde ya hace bastante tiempo nos acompaña en la Escuela de Filosofía. Él ha trabajado fundamentalmente los cursos de filosofía política. Tiene una trayectoria muy amplia en publicaciones, en conferencias, en participación en muchos eventos. Posiblemente algunos de ustedes ya han leído algunas de sus obras. Y bueno, al respecto de este tema también tiene mucho que decir y él muy gustosamente ha aceptado acompañarnos. Sin más, procedemos en este orden. Primero va a hablar el profesor Cascante, después el profesor me sugieren que en el orden inverso. Primero va a hablar el profesor Helio Gallardo, después el profesor Fragomeno y cerrará Luis Diego Cascante. Buenas noches, gracias por llegar. A ver si hablar no se transforma en susurro, porque mi garganta no está en la mejor condición. Titulé mi presentación, ¿se escucha por cierto? Titulé mi presentación Salir del closet, 2 años de un papa latinoamericano que es muchos papas. La imagen de salir del closet es muy amplia. Cuando algo o alguien sale del closet, usted puede encontrar lo que ya sabía o puede encontrar cosas que no sabía, por citar 2 referencias. Cuando un papa sale del closet, gran parte de lo que usted ve en él es usted quien lo produce. No él ya estaba fuera del closet en el imaginario de ustedes. De eso voy a hablar un poco esta noche. El título de esta mesa redonda es Miradas filosóficas en la actualidad. 2 años de un papa latinoamericano. Este título contiene al menos 2 menciones desafiantes. ¿En qué consistirá una mirada filosófica? Ese tema no lo voy a trabajar. Solo lo voy a indicar. Será filosófica porque proviene de profesionales de una escuela de filosofía de una universidad, o lo será por su ser incidir filosófico que le proviene de ser sociohistóricamente y por ello política y culturalmente radical. Mi opción es la segunda. Los profesores de filosofía no tienen por qué ser filosóficos. Radical quiere decir aquí en principio que conmueve el ser estar de alguien o de muchos en el mundo. Se relaciona esta radicalidad con una angustia o enferma o sana, cualquier cosa que esto quiera decir. Es el campo de las identidades sociales humanas. Posee su complejidad, pero no se discutirá aquí. La segunda cuestión, de las al menos significativas, es ¿qué querrá significar la expresión un papa latinoamericano? ¿Cuál será su alcance? Latinoamericano fue, por ejemplo, Jairo Mora Sandoval, asesinado en el 2013, y a quien no se hizo justicia ni institucional ni sociocultural. Existen, por tanto, latinoamericanos, Jairo Mora, la mayoría, a quienes no se hace justicia ni institucional ni sociocultural. Este fenómeno, en el cual los seres humanos pierden significación, no nos impresiona, al parecer, para nada. Sin duda, Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, nacido en Buenos Aires,
es como Jairo Mora Sandoval, de nacimiento latinoamericano. Forma parte Mario Bergoglio de aquellos latinoamericanos a quienes no se hace justicia de forma alguna, o de aquellos y aquellas a quienes se hace justicia bajo las formas diversas del reconocimiento, el temor y la impunidad. Por mencionar una figura más ambigua y al mismo tiempo más determinada y perteneciente a sí mismo al reino del Espíritu Santo, como los papas, Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo salvadoreño, pertenece a los latinoamericanos a quienes de algún modo se hace justicia, pues uno más de aquellos a quienes no se hace justicia, aunque se le proclame beato y mártir de la fe. Beato y mártir de la fe están entre comillas, porque esa es la posición de la Iglesia Católica respecto de Óscar Arnulfo Romero. Mi respuesta es que Romero tiene más semejanza con Jairo Mora Sandoval que con Francisco. A los dos primeros no se les hace justicia. Bergoglio y Romero fueron investidos de autoridad, pero el segundo rompe con el marco ético desde y para el que se le confirió autoridad. Por ello, fue asesinado. Francisco goza de buena salud, yo no deseo que se le asesine para nada, y es publicitado. Nada menos que por el católico Canal 7. Eso ya debería hacernos sospechar. ¿Han visto ustedes alguna vez a Canal 7 o a La Nación S.A. propagandizando lo latinoamericano, excepto como destino turístico, como una forma legítima de ser humano? No, nunca. Cito una anécdota reciente del sumo romano pontífice Francisco. La recogí de internet este 8 de junio. El máximo pastor católico, con su permanente sonrisa, risa y mirada suave, pide a los obispos de Puerto Rico que lo visitaban en el Vaticano que no se identifiquen con tendencias políticas y que participen de forma lúcida y serena en los debates sociales. O sea, les pidió que no se comporten como Óscar Arnulfo Romero, porque el comportamiento de este último hace a los obispos puertorriqueños, comillas, perder tiempo y el verdadero ardor por el reino de Dios, cierre de comillas. El tema específico por el que el Papa Francisco amonestaba a los obispos era el sacramento del matrimonio, que, según Francisco, es cuestionado por la ideología de género en nombre de una sociedad, comillas, más libre y más justa. Francisco estima, sin perder su tiempo, porque considera que su opinión no es política, comillas, el sacramento del matrimonio es signo del amor de Dios por la humanidad y de la entrega de Cristo por su esposa, la Iglesia. Cuiden este tesoro, uno de los más importantes de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Me imagino ustedes, al igual que el Papa, saben que en el seno de los matrimoniados, en las familias de todo tipo, pero especialmente en las que se retratan como nucleares monogámicas entre heterosexuales y se determinan por el cuidado de hijos, se expresan diversas formas de violencia que marcan a sus actores y se articulan con otras violencias extremas, como la geopolítica, la derivada de la universalización de la forma mercancía y las étnicas, por citar tres, para hacer de este mundo uno particularmente brutal e injusto. Pero pensar sobre ello es perder el tiempo. Pero Francisco pide a sus obispos no perder su tiempo en estas naderías y concentrarse por el papel de las familias en el reino de Dios. Esta opinión, la de Francisco, no es la de un latinoamericano y tampoco la de un ser humano situado sociohistóricamente. Es una opinión que se centra en la invisibilización mañosa de los signos de los tiempos en nombre del reino de Dios. En Costa Rica públicamente se han declarado latinoamericanos de este tipo, es decir, no latinoamericanos,
la conferencia episcopal en cuanto parte de su matrimonio con Cristo Jesús, y Otto Guevara en su papel de eterno futuro presidente del país. No discuto si Francisco se asemeja a ellos. Apenas empiezo. Jorge Mario Bergoglio nació en Argentina y puede ser filiado como un latinoamericano situado. Pero a los 21 años, Jorge Mario resolvió intentar ser un argentino jesuita en la Compañía de Jesús. 14 años de existencia adulta después, la compañía lo determinó como tal, jesuita. Se recordará que uno puede elegir ser jesuita, pero es la Compañía de Jesús, su lógica institucional, la que resuelve esa identidad. Solo algunos, pocos, consiguen la identidad jesuita. Por tanto, Bergoglio no desaparece como argentino ni como Bergoglio, pero con una sobredeterminación jesuita. Es mucho jesuita y menos argentino. La divisa jesuita reza, por si no la conocen: militar para Dios bajo la bandera de la cruz y servir solo al Señor en su iglesia, su esposa, bajo el romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra. ¿Cómo se militará para Dios siendo argentino o latinoamericano? ¿Cómo se servirá a la iglesia, esposa de Dios, si se es latinoamericano? O, en una pregunta más específica, ¿qué será cuando el Papa del momento condene, sin conocerla, a la primera Nicaragua sandinista, confundiéndola con Polonia? El criterio jesuita tiene una respuesta. El Papa ese fue Juan Pablo II. El criterio jesuita tiene una respuesta para este tipo de conflictos. Los jesuitas son muy hábiles, entre otras cosas, entre lo situacional particular y lo universal trascendente. Es más o menos la siguiente: Dios está siempre actuando en todo aquí y ahora. Aquí está Dios. Por lo tanto, ustedes, buenos o perversos, son expresión de Dios y pueden ser utilizados en el camino de la salvación. Es una traducción. Dios está siempre actuando en todo aquí y ahora. Actúa en Argentina y en América Latina. Si se lo hicieron, esta es la tarea jesuita, a Dios una eficacia, es decir, en el seno de la milicia divina, se puede actuar argentino o latinoamericanamente. Pero no se es argentino o latinoamericano, sino servidor activo de Dios, o del Papa, o de la Iglesia, como se prefiere. Es lo mismo. A este criterio sobre la presencia de Dios en todo, el discurso jesuita añade la voluntad de buscar y ser siempre más eficaz. El magis latino, más, mejor, pero en el servicio del proyecto divino, no en el sentido de las cabecitas negras argentinas o de, ¿cómo se llama?, Maradona, etc. Es el proyecto divino. Pero ahora se lo disputa con Messi. Jorge Mario Bergoglio, desde niño, fue un católico inercial, como lo son la mayoría de los latinoamericanos. Pero ya desde los 21 años, él ha resuelto por sí mismo ser un católico jesuita, puesto a la orden de Dios y de la Iglesia y del papado, más que un argentino. Muchas gracias al compañero que me estacionó el vehículo. Haber nacido en Argentina no desaparece, pero es un detalle menor en un cuadro más complejo. Ahora, el catolicismo, su aparato institucional y de poder, del cual la Compañía de Jesús hace parte importante, es un referente transnacional. Las almas habitan en cuerpos que las aprisionan y a las que esas almas vigilan. La referencia de esta es a Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Pero las almas no son argentinas ni latinoamericanas, porque el reino de Dios carece de nacionalidad, de sexo y de etnia. Es trascendente,
en el sentido de estar más allá de la historia, y trascendental, en el sentido de ser el fundamento, destino verdadero, alfa y omega de toda corporidad y nacionalidad, sexualidad, todas ellas epidérmicas y casuales para estos efectos. La Compañía de Jesús hace parte de este aparato transnacional, trascendente y trascendental, para el cual los factores latinoamericanos y argentinos resultan pastoralmente significativos. La pastoral religiosa católica es un tipo de acción política que no reconoce serlo, o sea, vergonzante, pero metafísica y religiosamente irrelevantes. Una última referencia al carácter transnacional situado y al mismo tiempo imaginariamente, que aquí quiere decir ilusoriamente, trascendente y trascendental de cualquier papa, no solo de Francisco. La Nación S.A. publica el martes 9 de junio, ayer, una nota a la que el funcionario de turno titula, comillas, Putin busca al Papa en medio de su soledad internacional. Cierre de comillas. La nota de la agencia francesa de prensa tiene poco que ver con el título que le puso el funcionario. Trata en realidad, en parte, de los apuros del Vaticano por su apoyo tibio a los greco-católicos pro gobierno de Kiev en el conflicto de Ucrania, en el que está comprometido Rusia. En este sentido, es que sería poco probable que Putin obtuviese un apoyo del Papa Francisco en Ucrania, pese a los acercamientos entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica. Pero el interés geopolítico central de Putin no es este. Esta es mi interpretación. El punto de Putin es, ¿por qué si la Guerra Fría terminó, Rusia no es invitada a formar parte de la OTAN? Ese es el punto de Putin. Y este será, para Putin, un aspecto decisivo de su diálogo con el Papa Francisco. Y este, con independencia del lenguaje que utilice, pastoral, teológico, etc., tendrá que optar en la conversación por una OTAN enteramente occidental o una OTAN efectivamente mundializada, a la que se incorporarían, por ejemplo, Rusia, China y Japón. Como se advierte, los papas no están ni política ni geopolíticamente fuera de este mundo, aun cuando se ocupen de la salvación de las almas. Si así fuera, Putin no iría al Vaticano. Pero que sean parte de este mundo no quiere decir que sean necesariamente latinoamericanos. De hecho, no lo son. Geopolítica y humanamente los latinoamericanos, es decir, ustedes, me imagino la mayoría, y quien habla aquí, hemos aceptado que se nos produzca como irrelevantes. Bergoglio, o sea, Francisco Papa, no es irrelevante. No lo es prácticamente desde los 30 años de edad. Fíjense bien. Parafraseando un chiste argentino, que espero que Roberto no me desprecie, comillas, pero es un parafraseo, qué hermoso y lleno de riquezas el subcontinente latinoamericano, agréguese el Caribe. Lástima que esté lleno de latinoamericanos. Francisco, ya hemos visto, no forma parte de esta irrelevancia. En un mundo sin Dios trascendente ni humanidad, cuestión que no aclararé, él es uno de los más efectivos soldados, él y cualquier papa desde hace bastante tiempo, es uno de los más efectivos soldados que acierta el blanco de lo que no existe. Frase misteriosa que tampoco aclararé. Aquí termino con un punto 3 breve, pero inevitablemente, dado el punto anterior, descalifica al Papa Francisco como latinoamericano. Deja lo latinoamericano casi como pintoresco. Lo anterior no es la única manera de aproximarse a una eventual latinoamericanidad del Papa Francisco. Hay otras. Estimo la más generalizada es la de sentirlo y apreciarlo como latinoamericano. Por ejemplo, Canal 7 hace eso. Por eso lo publicito. Es decir,
La gente ve salir a alguien del closet y ve un papa latinoamericano. No lo es, pero la gente lo ve latinoamericano. ¿Correcto? Así como ve salir a Navas y lo encuentra superior a Casillas. Puede ser superior y puede no ser superior, pero el costarricense lo ve superior. Entonces, este énfasis está puesto en las identificaciones y las identidades sociales. Esto quiere decir, la gente en su vida cotidiana experimenta al Papa Francisco como latinoamericano. Para un inglés o un francés, tal vez esta percepción sería negativa, pero para muchos latinoamericanos supone una aproximación positiva, un tipo de abrazo y celebración. Un papa latinoamericano quiere decir que alguno de nosotros llegó por fin a alguna parte donde todos parecen reverenciar. Para las gentes, un papa, increíble, es más que Messi. Para el difunto arzobispo Arrieta, tener al papa Juan Pablo II en Costa Rica le facultaba a él para levitar extasiado junto a su papa móvil. Ustedes son muy jóvenes y me vieron flotar por cuadros al arzobispo Arrieta al lado del papa. Milagro de Dios. En Costa Rica lo facultaba a él para levitar extasiado junto a su papa móvil. Para mucha gente, el papa es Dios. Es otro plano de la cuestión que aquí no se discutirá. Este otro plano se inscribe en el mundo de las religiosidades. Socialmente, las religiosidades son las maneras como la gente experimenta su vínculo con lo sobrenatural. Suele llamárselo fe religiosa. Las religiosidades no suponen militancia en iglesia alguna, pero tampoco la rechazan. En este plano, las personas latinoamericanas o sus diversos distintos sectores pueden ver a Francisco como latinoamericano y atribuir a sus acciones mediación entre Cuba y Estados Unidos, por ejemplo, una latinoamericanidad inexistente. Los latinoamericanos somos diversos y cuando nos topamos en alguna esquina, cosa que nos va a ocurrir a todos los que aquí estamos, cuando nos topemos en alguna esquina, solemos ignorarnos o insultarnos. La mención a la aproximación Cuba y Estados Unidos no es casual. A algunos latinoamericanos, por ejemplo, les parece un error espantoso. Lean La Nación de los Domingos, Carlos Alberto Montaner. A otros les regocija y anima. Me imagino a la gente del Frente Amplio. Y anima. A muchos les resulta indiferente. Hemos constituido colectivos, sociedades y un subcontinente de desagregados. Como la desagregación no impide aspirar a la redención, para la muy plural y diversificada y conflictiva mirada latinoamericana que ve a un papa salir del closet, ya los hemos separado, por ejemplo, a esos que salen del closet, entre quienes sufren la injusticia y quienes ejercen la injusticia y quedan impunes, es más, son héroes, un papa Dios puede ser latinoamericano, porque cada latinoamericano se imagina, cree, cada latinoamericano solito se imagina, cree a la vez el hombre, con mayúsculas, es una ideología. No explicaré este misterio ideológico. Cualquier papa, cualquiera, interpela al hombre latinoamericano o individuo y con mayor razón si nace en Argentina o en Costa Rica. Una sola advertencia, tal vez innecesaria, porque ustedes son gente sensata. Dentro de la identificación, asimilación, Papa, Dios, individuo latinoamericano, ser humano, este Papa Francisco ha despertado en Canal 7, ortodoxamente católico, por ejemplo, una campaña, no sé si pagada, debería llevar cartel. Este es un aviso pagado, pero no aparece. Es la norma del Canal 7. ¿Sí? Propagandística no vista antes por mí en relación con otros papas. ¿A qué latinoamericanos y a qué realidad latinoamericana se escribirá la empresa Canal 7? Pues a la que ella se escriba será la identidad latinoamericana efectiva de Francisco. Es la que ella transmite. ¿Ustedes no ven los cortos del Papa? El pajarito que canta expresa el amor de Dios por su creación.
Esto por el peso en Costa Rica de los medios masivos y de la sensibilidad neoligárquica en ellos. Pero habrá otras, las de la diversidad de los Jairus Moras, que constituyen una mayoría de minorías desagregadas y que a lo mejor no ven Canal 7, pero que sin embargo ven en el Papa Francisco un latinoamericano. Desde estas religiosidades que llamaré populares, seguramente se ve al Papa latinoamericano Francisco como expresión de un Dios generoso y compasivo, de un Jesús que acompaña y sufre, pero resucita, de una María que está con uno en el dolor y en la angustia, en la soledad propia de un valle de lágrimas. En América Latina, por ejemplo, coexisten un culto mariano oficial del cual hacen parte las patronas y sus ejércitos, asesinos, y muchas otras Marías populares, muchos otros cultos marianos populares. No coinciden para estas religiosidades populares un Dios que no participa en los enredos y desafíos de este mundo, que no toma birras, no es de recibo. Y es que nunca resulta derrotado este Dios, porque finalmente concede vida eterna. Es útil creer en Él y en Francisco, pero este Dios y este Francisco no es el que propagandizan Canal 7 ni la Conferencia Episcopal. Por lo tanto, cuando se abra la puerta del closet, yo invito a ver a este Francisco con esta mirada popular saliendo de ese closet. Muchas gracias. Muchas gracias, Helio, por tus reflexiones siempre incisivas y profundas. Quería, con estas menciones que hace Helio del Canal 7, quería mencionar algo que vi temprano en la mañana. Me dirigí a la Reserva Chirripó a visitar Grano de Oro. Paré un momento en Cervantes. Curiosamente, era temprano, 8:30 de la mañana, 9 de la mañana. Había un camioncito distribuidor de alimentos descargando en la Posada de la Luna, descargando alimentos. Y tenía una imagen muy interesante, se llamaba distribuidora de alimentos El Pato. Muy bien, de un lado había una gran calcomanía o lo que fuera, con ese nombre, abajo muchos alimentos ricos y suculentos, pero inmediatamente a la izquierda, la figura del Papa que precisamente anuncia Canal 7 todos los días, y por arte de magia virtual le colocaron en una mano unas uvas y en el otro una sandía. ¿Ok? Y en la parte de atrás del camioncito decía Dios bendiga mis clientes. Lo que quiero es que veamos esa asociación que Helio nos está sugiriendo para un sinfín de efectos, a veces muchos efectos que no son precisamente los que más necesitaríamos asociar, y que está asociado, por ejemplo, con el buen comercio, con la prosperidad de un buen negocio. Nada más. Le doy la palabra al profesor Roberto Fragomeno. Buenas noches. Gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Gracias, Helio, por acompañarnos cuando estás sobrellevando un problema de salud, y gracias por tu reflexión. Cuando pensamos esta actividad, Helio Gallardo me preguntó: Roberto, me dijo, ¿qué clase de ente es un papa latinoamericano? Y yo entonces he titulado mi presentación ante ustedes hoy parafraseando el texto de Kant. Y entonces lo he titulado Respuesta a la pregunta: ¿qué clase de ente es un papa latinoamericano? Sigamos parafraseando a Kant y digamos: un papa latinoamericano es el reingreso de muchos a una gozosa minoría de edad. Pero no podemos avanzar mucho más de la mano de Kant, porque la ilustración no permite ver aquello que señaló Hegel primero y Carl Schmitt después, que los conceptos políticos de la modernidad tenían su génesis en conceptos teológicos que se habían secularizado, y que lo filosófico empieza justamente cuando se piensan los maridajes
entre lo religioso y lo político. Si esto es así, entonces ya tengo una primera respuesta a la pregunta del profesor Gallardo. Un papa latinoamericano es un ente que solo puede comprenderse desde lo teológico político. Teología política que no sería la de Spinoza, sino aquella que hunde sus raíces en una construcción cultural y mitológica, la de la América Latina católica. Es decir, el mito de una religiosidad del culto y de la institución, bien lejos de la alegría báquica y de la santidad animal de los mitos precristianos. No sería la de Spinoza entonces, sino la de Suárez, la de un modelo humano que orienta y determina las potencialidades sociales, conformándolas, reprimiéndolas y dirigiéndolas hacia los objetivos institucionales de la Iglesia Católica. Esta teología política tiene un ente cuya autoridad ha surgido de la nada, de un hecho excepcional y milagroso, cuyo efecto es la incertidumbre política que activa el mecanismo político de Hobbes, el miedo, la pasión política que Spinoza no quería combatir con un miedo mayor. Un papa latinoamericano es el lugar donde el cristianismo y el decisionismo vuelven a encontrarse para seguir prolongando la autoridad del soberano y del Padre, que juntos nos recuerdan que hemos caído y nos hemos desviado. Y para el pueblo latinoamericano, el mensaje reinstala la concordia y la unidad, pero no en la versión del uruguayo Artigas, sino en la de otro uruguayo, el teólogo Metol Ferré, más conocido como Hegel Cabecita Negra. Pero Bergoglio, como ente de lo teológico político, es también el resultado del agotamiento de otra teología política, la de Juan Pablo II y la de Benedicto XVI. La teología política de Juan Pablo II y de Benedicto XVI destruyó las transformaciones propuestas en el Concilio Vaticano II y las corrientes latinoamericanas que habían crecido inspiradas en la teología de la liberación. Esa teología política había hecho sintagma con la última ofensiva contra el comunismo. Había acomodado el catolicismo con el proyecto neoliberal y había prestado un santo apoyo a las dictaduras latinoamericanas, a lo que hay que agregarle los pactos con la mafia financiera mundial, las empresas de pedofilia y el lavado de dinero. Y Bergoglio, que desde Buenos Aires había practicado esa teología política, entiende su agotamiento y en un milagroso giro deja de ser Bergoglio y se transforma en Francisco y se pone a la vanguardia de una supuesta transformación del aparato eclesial que ha encandilado a los teólogos de la liberación, a los dirigentes políticos que lo adversaron, como Cristina Fernández, y hasta el presidente comunista de la comunista Cuba. Voy a leer otra vez la última. Y Bergoglio, que desde Buenos Aires había practicado esa teología política, la de Juan Pablo II y la de Benedicto XVI, entiende el agotamiento y en un milagroso giro deja de ser Bergoglio y se transforma en Francisco y se pone a la vanguardia de una supuesta transformación del aparato eclesial que ha encandilado a los teólogos de la liberación, a los dirigentes políticos que lo adversaron, como Cristina Fernández, y hasta el presidente comunista de la comunista Cuba, que ha prometido volver a misa. Esta nueva teología política está llena de gestos, símbolos y declaraciones impactantes que limpian la complicidad de Bergoglio con el régimen anterior. Y tiene un excelente colaborador latinoamericano, que es Óscar Rodríguez de Maradiaga, el obispo hondureño,
que después de él es quien mejor entiende de teología política. La nueva teología política está hecha de gestos y de una biografía que ha sido higienizada. Juega con la simpatía del ente para trasladarla a la institucionalidad que representa. Por tanto, no habría que sorprenderse que el furioso arzobispo de Buenos Aires haya mutado al simpático Francisco. Más teatralidad para reforzar el dogma, más lógica de consumo para actualizar los viejos dogmas. En contra de los consejos de Locke y de Hume, este ente llamado Papa utiliza profusamente las metáforas, que por ser ambiguas juegan potentemente en la historia. Y como las metáforas religiosas no se involucran en la política prosaica y cotidiana, se convierten ipso facto en una poderosa y actualizada teología política. Esta teología política llena de gestos, sonrisas, declaraciones y metáforas es más efectiva que la de sus antecesores precisamente porque no se percibe como tal. El esquema sigue siendo el de Suárez. Si Dios está por encima de todas las cosas, quien más sepa de Dios está sobre quien sabe menos. La jerarquía teológica es una jerarquía política. Y si en Ratzinger la religión era un muro de contención de la razón, que ustedes pueden ver en la polémica con Habermas, con Francisco la relación entre fe y razón está llena de simpatías y afinidades selectivas, y aceptando gozosamente este no saber de la razón que regula la relación. La vieja teología política de Wojtyla y Ratzinger ha caído entonces no por los objetivos que perseguía, sino por sus procedimientos. Y esto no me parece un detalle menor. La designación de un papa latinoamericano solo fue posible por el agotamiento político del modelo Wojtyla-Ratzinger. Y esto es lo que ha seducido a dirigentes políticos progresistas o de izquierda radical y a teólogos de la liberación. Estos últimos, los teólogos de la liberación, han quedado desnudos. Lo único que querían era un padre de alma buena y bella, que enalteciera su religiosidad y les diera gozo en el sometimiento pródigo. Querían un padre de derecha que fuese capaz de organizar una sensibilidad de izquierda, pero infantil. Los teólogos de la liberación son la forma discursiva de la minoría de edad, y ahora tienen la forma adulta que confirma su sentido de pertenencia al servicio de una ley absoluta, disfrazada de amor franciscano, que los ha despojado de poder popular para ser ahora colaboradores del poder individual del Papa. Ahora sabemos qué clase de ente es un Papa latinoamericano, aquel que ubicará a los creyentes progresistas y sus teólogos en el como sí de la realidad política, en la coincidencia sin distancia con lo dado y lo deseado, y en este movimiento los pondrá allí donde Ratzinger no pudo, en la ineficacia y la apariencia de que ahora todos son como él. Sabemos que este ente llamado Papa latinoamericano está inaugurando un nuevo modo de ser católico que se confunde con el simpático y triunfador modo de Francisco. Su estilo agradable llena el deseo popular con lo que mejor sabe hacer el catolicismo latinoamericano, la repetición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Roberto por tus palabras. De inmediato pasamos a escuchar a Luis Diego Cascante. Buenas noches, muchas gracias. Mi ingreso al tema propuesto para esta mesa redonda quizás desentona, y desentona porque en lugar de preguntarme desde el análisis político-filosófico que han hecho los dos profesores que me han precedido, la pregunta de la cual yo quiero partir es, ¿este Papa latinoamericano efectivamente opta por la teología latinoamericana? Y la teología latinoamericana o teología de la liberación
que opta por la pobreza tiene algún fundamento bíblico que le dé legitimidad. Ciertamente la teología oficial ha asumido la pobreza a lo largo del tiempo y de una manera epidérmica. Claro está que la teología de la liberación la asumió como lugar teológico, no como un pretexto, sino como el contexto para que a través de la encarnación se diera no solo una solidaridad con el género humano, sino se introdujese en el mundo de los pobres un dinamismo transformador de la realidad. Y sabemos, no obstante los signos, ante todo, de Francisco, signos, no documentos, llamarse Francisco, en honor a Francisco de Asís, el gran pobre de Asís, jesuita, como también indicaba Helio, que gracias al padre Arrupe en los 80, fue dejado sin general la orden, justamente porque se había desviado de la doctrina de la Madre Iglesia por considerar que ese cuento de dedicarse a la vida de los necesitados y desvictimizarlos era sumamente peligroso. Y además, con todo los mecanismos que tiene mediáticos para enfatizar aquello que eventualmente capture la atención y el gusto por esta versión un tanto suavizada de lo que eventualmente interese, a saber cuál es el fundamento de lo que fundamenta en el fondo más bien al cristianismo. Ahora también se le suma la imagen de Romero, beatificado. Esto nos lleva pues a recordar desde luego que la teología de la liberación pues posibilitó nuevas lecturas y muy frescas de la Biblia. También hubo una gran censura de personajes que fueron publicitados y después golpeados ferozmente. Leonardo Boff, más recientemente en el 2005 con José Tamayo, John Sobrino, entre otros. El énfasis de esta teología, que fue condenada desde luego, pero que nace en el seno mismo del catolicismo, de la teología católica, pues enfatiza desde luego el reinado de Dios. Es decir, una transformación, según se sostiene, que transforma todas las cosas, entre ellas lo social, lo económico, la estructura eclesial misma. Recuérdese la importancia de la teología política de Metz, que finalmente en América Latina se convierte en una caricatura. Esta dimensión social del reinado, pues, ha sido impactante e importante, asumida como una historia de la salvación y como una salvación en la historia. Lo que a la vez llevó pues a una valoración por haber asumido de alguna u otra forma métodos de análisis que consideraba la jerarquía a nivel político y social distantes del catolicismo, llevó a una valoración que finalmente caricaturizó a la teología de la liberación, porque se le achacó que era comunista y antieclesial. La consecuencia en América Latina, pues en medio de un continente de oligarquías, fue efectivamente que se tenían que no negociar de parte de esas oligarquías los espacios de poder, ni mucho menos las garantías económicas. Y el Concilio Vaticano II, como ustedes recordarán, que en principio, en teoría, hizo un énfasis en el laicado, pues terminó siendo enterrado y abandonado porque los laicos no aparecen por ninguna parte en una estructura que en teoría es horizontal, pero en la práctica es absolutamente vertical. Es decir, los laicos y en principio también los pobres quedaron en el camino. Ahora, para la investigación crítica, la pregunta es, tanto la teología dogmática en la que se funda la teología de la liberación y que en el fondo respira en Latinoamérica, sobre todo me refiero a la dogmática, no a la liberación, ¿tiene algún fundamento doctrinal bíblico? Es decir, se puede sostener, no teológicamente, que desde luego es un discurso independiente en general de los textos bíblicos por la lectura que se haga. ¿Tiene algún fundamento esta dogmática cristológica en los textos bíblicos? Se puede sostener, número uno, que Jesús esperaba que se hiciera la gente pobre, y dos, esperaba también, porque lo era, él realmente pobre.
con lo cual estamos tratando de desenraizar el problema de fondo. De repente Francisco no puede llegar a algo que efectivamente no existe ni siquiera en el texto bíblico, a saber la pobreza de Cristo, ni tampoco la búsqueda de un modo a través del cual quisiera que se implantara un reino en el que la solidaridad y la justicia tuviera como móvil la pobreza, en tanto y en cuanto se asumiera una distribución equitativa. A estas alturas, la reflexión cristológica, digamos que lo mismo que la teología de la liberación, no ha asimilado la investigación crítica. Todavía hablan del Hijo de Dios cuando está clarísimo que Jesús nunca se autodenominó ni divino ni Hijo de Dios en ninguno de los evangelios primordiales. Si la legitimidad le viene de la autoridad divina de Cristo, estamos desparramando. También si eso se confirma o se verifica gracias a su poder divino en la resurrección, pues no todos los días resucitan personas, y en consecuencia la resurrección vendría a ser un supuesto, o si se quiere, un punto de llegada y no un punto de partida, puesto que no todos los días no resucitan personas. Encarnación, etcétera, deberían más bien estar fundadas en la apocalíptica de un hombre que fue absolutamente judío y para el cual en términos de época la pobreza propuesta en la Palestina del siglo I más bien nos hace pensar, no la pobreza de Jesús a la que vamos a ir, nos hace más bien pensar, por ejemplo, a través de las bienaventuranzas, que es importante recordar el énfasis apocalíptico, es decir, una venida inminente del reino, la cual hace tener muchísimo sentido el abandonar y repartir los bienes, donarlos, puesto que en el reino de Dios ya no es necesario tener posesiones. Pero este reino de Dios, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los demás son perros. Y si queda algo, recogen los sobros. No hay un Jesús tampoco universal. Irrumpió en la historia, irrumpirá en la historia judía, para que todos lleguen al verdadero Dios y conozcan la verdadera ley, la ley de Moisés, la Torá. En el caso de Jesús, estamos pensando que Jesús nunca niega su judaísmo, y si la teología quisiera serle fiel a su fundador, comillas, Jesús, lo primero que tendría que hacer es descristianizarse, tendría que judaizarse para responder, en teoría, al fundador. Este judaísmo radical, en el que, insisto, no se autoproclama hijo físico de Dios, ni habla de un reino espiritual, sino de un reino aquí y ahora, haría y dejaría de lado algo que al lado de la teología, tanto dogmática o oficial como la teología de la liberación, de la que insistamos parcamente y de una manera extraordinariamente hábil, maneja el Papa con los signos que usa, solamente con los signos. Nos lleva al Cristo celeste de Pablo, pero este Cristo celeste de Pablo es en el fondo una invención de Pablo, puesto que Pablo ni fue apóstol, salvo que ustedes quieran creerle que se cayó del caballo camino a Damasco y Dios le habló. Pero él dice que a nadie se lo contó, número uno, que nadie se lo contó, y además de eso, fue Dios mismo quien se lo dijo. Bueno, si nosotros o cualquiera de nosotros asume que basta con caerse de algún medio de transporte, Dios le habla, pues entonces podemos deducir ciertamente cuán veraz es el discurso paulino. Este Cristo celeste, del cual o a través del cual se puede y se escriben posteriormente, después del año 70, los evangelios canónicos, ya tenía antecedentes gracias a que Lucas fue conocedor de Pablo y además en parte seguidor. Tenemos la primera carta a los tesalonicenses, que es del año 52. Este Pablo estaba seguro que había venido el Mesías, pero en tiempos de Mesías, como sucede en varios de los rabinos de la época, y podemos entender también por qué Jesús era
aunque la gente diga que era distante del judaísmo, se daba ciertas licencias, estaba con prostitutas, comía cuando no debía, curaba en sábado. Era propio para los rabinos cuando efectivamente creían que el reino de Dios estaba dándose y entonces había una época de excepción. Este judío, así pues, desde los relatos evangélicos, no es el que maquilla la teología oficial. Y además se desmarca de alguna otra forma de Pablo y del cuarto evangelio. Es decir, la gran estrategia acá sería no ir a las fuentes, sino hacer teología dentro de la gran iglesia, distanciándose prudentemente, ¿no?, de las directrices esenciales y, en consecuencia, hablar a medias sobre Jesús, matizadamente. La teología de la liberación, pues, asumiría este discurso y no puede asumir tampoco la investigación crítica y hace que el proyecto teológico caiga en el vacío. Porque sin este Jesús Dios, que además era judío de su tiempo, el proyecto teológico, insistamos, carece de legitimidad. Se presenta entonces un Jesús ambiguamente paciente y con una discutible preferencia por los pobres. ¿Por qué? Jesús pobre. Insisto que ni la teología dogmática ni la teología de la liberación puede llegar a lo que Jesús no fue. O dicho de otro modo, estaríamos siguiendo un espejismo. Los textos que ante todo refieren para sostener esta pobreza no se desprenden o no dan tanto para. Por ejemplo, pensemos en un exegeta católico actual, John Francis Meyer, en un texto llamado El judío marginal. Dice que Jesús era un judío marginal, basándose en Lucas 8:1-3. Tratemos de eliminar la leyenda del texto, ¿no?, que son efectivamente no textos biográficos ni históricos, sino de comunidades creyentes distintas. Marcos es una comunidad, Juan es otra comunidad, Lucas es otra comunidad, Mateo es otra comunidad. Después, no fueron oyentes, no fueron testigos, fueron transmitidos esos conocimientos por otros que los asumieron. ¿Qué nos queda entonces en este texto? Jesús predica a los 12. Metafórico, ¿no?, lo de los 12. Recuerden que los números tienen una simbología particular. Si usted mira el texto, por ejemplo, cuando hablamos de el prendimiento de Jesús, nos imaginamos un hombre que está orando, que es sumamente tranquilo, la versión que tenemos, al cual llegan unos cuantos ahí a apresarle, pero sabemos, gracias al texto, al griego como tal, que no hay un hombre pacífico porque no hay un espacio o cuchillitos pequeños, sino que algunos de los que están, y se dice varias veces en Lucas, en el capítulo 20 y en el 22, no se dice que se tiene una espada corta, se tiene una majaira. Y una majaira, al enfrentar a los romanos, es una espada larga, el gladius romano, que tiene un peso de 5 kilos, con todo y vaina. Bueno, pequeña espada para ser pescadores, ¿no?, por una parte. Por otra, no sabemos quién le da un aventón, pero al siervo del sumo sacerdote le corta la oreja y la pregunta es, ¿pero quién fue el que le cortó la oreja? Y Juan dice, ¿quién va a ser Pedro? El mismo que luego dicen teológicamente que se cambie el nombre. Bueno, hay que esconderse de alguna manera. Es buena idea cambiar del nombre para que no lo rastreen, ¿no? Más si usted considera que su fundador es sedicioso. Y, unido a eso, lo llegan a apresar. Bueno, resulta que esos 12, 20, 35 que lo apresan, la palabra es cohorte. Y una cohorte era un décimo de una legión. Entonces, podemos entender que llegaron a apresarlo 500 personas y no lo llegaron a apresar por pacífico. Ahora, estos 12, entonces, desde luego que aluden a las 12 tribus de Israel. ¿Está haciendo milagros? Eso no es falsable, así que desde la investigación crítica no digamos nada sobre los milagros. Quien quiere pensar que se caminan sobre las aguas, que el pan se convierte en vino, que la sangre se convierte en vino, pues me alegro mucho por la cuestión teológica, pero bíblicamente de la historia no.
queda un residuo. Hay mujeres que acompañan a Jesús y que le dan soporte económico. Estas mujeres son mencionadas por Mateo y son mencionadas por Marcos, que contemplan el sacrificio en la cruz desde lejos, ¿no? Aquí el problema no es el discipulado, aquí el asunto es qué tipo de discípulas se infiere, que no son nada pobres, por lo que el texto indica, ¿no? Entonces, María Magdalena, que es una ex endemoniada, Juana, la mujer de Cusa, que es intendente de Herodes, ¿no? El tetrarca de Galilea, ¿no? Esto se dice en lenguaje de la investigación crítica, esto es una cruz en el texto. No hay manera de hacerla, ni de armarla, ni permitir sostener esa pobreza. Además, está casada con un digno colaborador de Roma, que recauda impuestos, ¿no? Y ella andando por los pueblos con varones, mientras su marido trabaja a favor del imperio. A ella Lucas le recuerda en el 24:10 y le dice que anuncia la resurrección de los apóstoles, que ninguno de los textos, ninguno de los 4 coincide, luego no es histórico. En uno hay mujeres, en uno había unos hombres vestidos de blanco, en otro no llega María Magdalena de primera, en otro más bien llega Pedro, entonces no es histórico. Susana, más mencionada y desconocida, nunca más mencionada y desconocida, y otras. En conclusión, Jesús anda deambulando de pueblo en pueblo, judío marginal, pobre. Por favor, no podemos exagerar, no da para tanto, ¿no? Se podría sostener de repente otra tesis más radical, a la que le produce alergia y ante la cual la teología oficial se inmuniza, y que la teología de la liberación, con este Cristo más del lado de los pobres y en términos políticos movilizador, le causó gracia o agrado. Y quizás podríamos decir que Jesús más bien estaba marcado como judío por un mesianismo político, era un grupo de galileos que estaban armados por atestación múltiple, por varios textos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que tiene inspiración apocalíptica, según el libro de Daniel capítulo 5, es inmediato, ya viene, ya está cerca, y debemos apresurar y ayudar a Yahvé, a la divinidad, para que con sus legiones de ángeles aplaste al pueblo opresor, al estilo de los macabeos, ¿no? En el 168, que enfrentan a Antíoco IV, y que durante más de 100 años dominan. Sabemos que los galileos tenían fama de virulentos, canzones, laxos y además de eso peleones. Jesús no era la excepción. ¿Qué puede salir bueno de Galilea? Por supuesto, no solo hablaban mal el arameo, sino que además eran laxos. Y además de eso, con antecedentes políticos peligrosos. Para el imperio, no gracias. Es decir, este hombre molestó a las autoridades romanas, tenía que vivir en la periferia de los pueblos, lo cual le otorgaba seguridad. De lo contrario, no hubiera muerto cuando murió, si no hubiera muerto antes. No me manden todavía, no es mi tiempo. Claro, si llegaba a Jerusalén, en Jerusalén no se escapaba nadie. Estaba la Torre Antonia, estaban reforzadas, y durante la Pascua era terriblemente, 1,5 millones de personas llegaban a Jerusalén, era más peligroso todavía acercarse, y mucho menos un hombre considerado sedicioso y peligroso, ¿no? Esto es plausible históricamente porque los hechos narrados en los documentos universalmente reconocidos. Por ejemplo, la vida y muerte de Juan el Bautista está atestada, está testimoniada. Una cuestión, resulta más importante Juan el Bautista y el hermano de Jesús, Santiago, el hermano carnal, Adelfos, que el mismo Jesús. Quien sustituye a Jesús es el hermano, ¿cierto? Y Juan el Bautista piensan que, ¿quién es? Otra vez Juan el Bautista que viene. Mientras que la ejecución de Jesús por Poncio Pilato y otros tantos, pues nos dan una desfiguración de lo que históricamente se sostiene. En este caso, un Poncio Pilato que desde las cartas de Pablo habla de un Cristo celeste. En otras palabras, este Jesús ha sido desespiritualizado, como desespiritualiza, la teología en general. Es absolutamente judío. La teología católica tuvo la arrogancia de decirle a los judíos, después de muchos años, siglos,
que se equivocaron a la hora de rastrear el Mesías, porque ellos ni sabían hebreo, lo cual es falso, y además le dijeron que tenían que interpretarse correctamente las escrituras que eran de ellos, es decir, la exégesis rabínica. El catolicismo, el cristianismo corrigió al pueblo elegido. Los judíos son los hijos, los herederos del reino, no los perros, ustedes y yo, deseosos de vivir libremente la fe de Israel, para lo cual el proyecto político era un medio. Es decir, sin colaborar con los romanos. En un sentido histórico va a acelerarse la venida de la divinidad, van a haber legiones de ángeles, se va a intervenir la guarnición romana, de donde lo agarraron el Cedrón a 500 metros, ahí va a venir, cerca de la guarnición romana iba a venir Yahvé a imponer su reino. Pues nada menos y nada más, estar en ese monte era sinónimo de rebelión. Y va a reestructurar profundamente la comunidad creyente. Este reino de Dios que esperaba el judío Jesús era lo que efectivamente tenía que venir. Y a cambio, en lugar de venir el reino, vino la iglesia, la cual no consta bíblicamente, y además de eso no hay tampoco Eucaristía que la sostenga. Y si queremos más, tampoco hay sucesión apostólica. En otras palabras, rota muchas veces, no hay justificación de parte del iniciador. Invento, creación o por lo menos sugerencia de Pablo, y la investigación desmiente entonces a este Cristo pobre. Más bien enfatiza a un Jesús sedicioso, pero que la teología oficial pacifica o dosifica, y que la teología de la liberación, de la que Bergoglio epidérmicamente trata de representar, pero que no lo hace, lo hizo también tímidamente. Dicho de otro modo, en la Palestina del siglo V ni se quería la pobreza como una ética, sino ante todo, ante la inminente venida de la divinidad, se estaba pensando en algo propio de la urgencia. Ni Jesús mismo, por la compañía, por la situación y por la época que le tocó vivir, respondía al ideal de la pobreza como tal. En otras palabras, si ser latinoamericano de parte de Bergoglio es asumir la pobreza, pues estamos siguiendo lo que no existe en el texto bíblico. Gracias. Muchas gracias, Diego, por todo lo que nos has hablado. Se ve que tenés ya bastante rato de estar leyendo y rumiando estas ideas. Vamos a dar de inmediato paso a miembros de la audiencia que quieran dirigir preguntas o comentarios a algunos de los ponentes. No sé, nada más les pediría, para garantizar que la gran mayoría pueda hablar, que las intervenciones sean muy breves, lo mismo las preguntas, ¿de acuerdo? Si alguien me ayuda con el micrófono, por favor, para... Buenas noches. Un tema realmente interesante, pero sí me llama la atención que no hicieran referencia a algo que es muy evidente, que es que la Iglesia Católica es una institución en una profunda crisis. Probablemente la Iglesia Católica es la religión que ha perdido más creyentes en los últimos 20 años. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, la población que se declara católica ha disminuido de un 90 y pico por ciento a menos de un 60%. Entonces, a mí no me extraña que esa fascinación que sienten algunos teólogos de la liberación por el Papa Bergoglio, por Francisco, porque es claramente un intento de la Iglesia por detener esa crisis.
¿no creen ustedes que hay, o sea, la Iglesia Católica como institución política obviamente está preocupada por esa pérdida de creyentes y entonces la elección de un papa amistoso, sonriente, popular, va en ese sentido, ¿no les parece? Gracias, Jerry, por su pregunta. Yo sí he dicho algo, quizás no en ese lenguaje, pero he planteado que estoy convencido que el agotamiento, lo dije así, de la teología política de Juan Pablo II y de Benedicto XVI explica por qué se fue a buscar un papa jesuita, entre comillas, latinoamericano, que tenga otra gestualidad, que haga declaraciones, tenga gestos, esté rodeado, se haya transmutado en un personaje simpático. Yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Creo que la teología política de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, y así lo dije, la complicidad con el capitalismo neoliberal, el pacto Juan Pablo II-Ronald Reagan, el compromiso de la Iglesia Católica con las dictaduras latinoamericanas, con Pinochet, con Videla en Chile y en Argentina, más los casos de pedofilia que conocemos, el lavado de dinero, ¿verdad?, con la mafia del sur de Italia. Todas estas cuestiones llevaron al catolicismo una crisis, pero esa crisis, en mi opinión, es la crisis de una teología política, no solo de una política. Y por eso me parece que quien practicó esta teología política, el arzobispo de Buenos Aires, es quien mejor entiende el agotamiento de este modelo, de estos compromisos eclesiales, y es el que mejor entonces se acomoda con otra teología política, llena de gestos, de símbolos, de sonrisas, de saludar a la gente en italiano, de que le gusta el fútbol, en fin, todas estas gestualidades para ver si el catolicismo se recompone. En 2000 años de historia, el catolicismo tiene mucho entrenamiento en recomponerse y ser al mismo tiempo el mismo, que es un poco la tesis que yo defendería en este caso, ¿verdad? Hay que detener la fuga de fieles, pero no dejar de ser lo que se es. Entonces, repetirse, cambiar para repetirse. Esta sería un poco mi interpretación de la presencia de que el colegio cardenalicio haya elegido un papa proveniente de un país latinoamericano. Yo creo que la crisis de la institución católica debe ser vista de distintas maneras. La Iglesia Católica se ha dado siempre una identidad descomunal, esposa de Cristo Jesús, única iglesia revelada, y por lo tanto su historia es una historia de crisis. En el caso de ella y de todas las instituciones que se le parecieran, que no hay ninguna, lo que importa no es que esté en crisis, sino cómo sale de la crisis. A mí me gustaría que viniese a mi casa Obama a fotografiarse conmigo, Putin a fotografiarse conmigo, pero no vienen. Y eso que yo no estoy en crisis. Pero el mundo necesita a la Iglesia Católica, aunque no tuviese Occidente, necesita a la Iglesia Católica. El capitalismo necesita a la Iglesia Católica, ¿ya? Aunque no tuviesen ningún fiel. La Iglesia no depende de sus fieles, depende de la consistencia, sabiduría de su aparato de poder, ¿ya? Y en ese sentido, por lo menos eso es lo que podría avanzar yo acá, hay que tomar en cuenta
que este sonriente papa pastoral citó a un concilio de sacerdotes, de obispos extraordinario, para discutir el tema de las familias, no de la familia, sino de las familias. No le fue bien, no le fue bien. Y más excepcional, o sea que es más complejo el asunto, no le fue bien en ese siglo extraordinario. Los puntos que él quería discutir no tuvieron la votación que les permite. Sin embargo, tuvo éxito. Los puntos que quería discutir, por ejemplo, las familias de gente del mismo, no heterosexuales, se discutió. Ese es su éxito. Pero perdió en las votaciones. Sigue, la discusión esa la va a seguir. Peor fue su fracaso, no sé si lo han leído, en su alocución sobre los 15 pecados de la curia romana, en el que la curia romana lo escuchó, estiraron tamaña trompa, pero no pasó nada. Y los 15, léanlo en internet, los 15 pecados. Son acusaciones que además se merecen todas las comillas curias del mundo. O sea, el Papa tuvo un discurso insospechado, pero no tuvo éxito, no tiene peso. Es decir, el Papa también tiene un flanco que aquí no tocamos, que es el de que trata, o a lo mejor se acerca a Roberto, podría tener un pequeño flanco, un papita saliendo del closecito que está tratando de impulsar una nueva política dentro del sistema, para el sistema, pero que difiere de la tradición católica. Yo por ahí vería las posibilidades de una crisis, y como te digo, la importancia deriva de si el Papa Bergoglio tiene la capacidad de hacer el trabajo político interno, significa matar muchos cardenales y obispos y poner gente de su lado, ¿ya? Entonces, matar es una exageración mía, ¿no? Pueden usar liquidar, ¿ya? Liquidar tiene un valor cultural, matar no, puede liquidar, ¿ya? Pero habrá que ver, uno, si es papa a largo tiempo, es un requisito. Dos, si puede moverse, si tiene campo dentro de la institución para mover una mayoría hacia otro tipo de perfil institucional. Pero como digo, la Iglesia Católica no depende de sus fieles. No voy a explicar por qué, sino de su propia consistencia interna. A ver si me escuchan. Yo creo que sí, no hace falta el micrófono. A propósito de lo que están diciendo, yo también quería preguntar algo en línea con lo que han dicho, de si parte de la habilidad del Vaticano en este momento y del mismo Papa es precisamente situar algún tipo de discusión que se pierde y que no pasa nada, pero por lo menos tienen precisamente el triunfo del gesto. Se dio la discusión, ¿ya? Sí, que Papa más progre y todo esto, porque en última instancia este Papa en eso ha sido muy hábil para subir el rating de la Iglesia Católica hasta cierto punto. Pero cuando era obispo en Argentina, eran luchas que él jamás hubiera dado, ¿verdad? O sea, él cuando era obispo en Argentina, era una persona sumamente conservadora. Ahora está muchísimo más abierto, muchísimo más inquieto, por decirlo de alguna manera, que cuando era obispo. Pero realmente las discusiones que está poniendo a hacer no van a generar absolutamente ninguna consecuencia fundamental, por lo menos no en el corto plazo. No sé si lo ven así también. Yo he sostenido la tesis de que ha comprendido la crisis, y en esa comprensión de la crisis se produce una mutación que va de Bergoglio, arzobispo de mi ciudad natal, a Francisco. Siendo arzobispo de mi ciudad natal, y eso no me enorgullece, cuando la presidenta propuso la ley de matrimonio igualitario, él la llamó hija del demonio.
cuando propuso y la ley se aprobó, cuando el Parlamento argentino aprobó la ley de muerte digna, que es una ley de eutanasia, él se presentó ante los diputados para que no se votara. Cuando el Parlamento argentino votó la ley de identidad de género, él hizo gestión en el Parlamento para que no se aprobara. Lo sorprendente de esto, David, es que como arzobispo de Buenos Aires, él fue un arzobispo derrotado, porque las políticas las políticas reproductivas y de identidad de género que impulsó la presidenta argentina eran contrarias a él. Y entonces él la trató duramente y le dijo hija del demonio, y ella le contestó que era líder espiritual de la oposición. Pero ni siquiera los diputados de la oposición votaron en contra de estas 3 leyes que estoy diciendo. Entonces, me parece que ahí hay un fenómeno interesante de un furioso arzobispo en contra de las leyes progresistas y laicas que impulsó el gobierno, y que ahora parece, solo con palabras, con gestos simpáticos, parece estar. Entonces, claro, podemos hacernos la pregunta: ¿dónde está Bergoglio y dónde está Francisco? Y para mí la diferencia es cosmética, es superficial, ¿verdad? Pero sí hay alguien, repito, que me parece que entendió que con la vieja manera de organización y de discursividad de lo católico, la manera de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ya no se podía continuar. Bien, es que son dos cosas. Primero que nada más estoy pensando, no tengo respuestas y no sé si usted la va a tener, pero pensando en el arzobispo de El Salvador, también fue un gran ortodoxo inicialmente, hasta que lo mataron. Entonces, es decir, hasta que hubo un cambio ahí por razones que, bueno, la historia dirá. Pero estoy pensando que el Papa Bergoglio tiene algo que a mí me confunde muchísimo, y es lo siguiente: él está puesto ahí porque hay que rescatar en algún sentido o sostener una imagen renovada de la Iglesia, cosa que la Iglesia ha hecho durante siglos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo está siendo muy bombardeado por la misma curia romana. Y entonces la parte que yo no comprendo acá es, por un lado necesitamos refrescar esa imagen de Iglesia, ¿verdad? No para ganar adeptos, sino para limpiar éticamente todas esas cosas que ya ustedes señalaron. Pero por otro lado hay un reforzamiento y un crecimiento de los grupos ortodoxos dentro de la Iglesia, que pueden culminar o que maten a Bergoglio, ¿verdad? Para que después lo hagamos santo, ¿verdad? ¿O qué? Esa es la parte que no logro comprender, no sé si ustedes me ayudan a entender. Gracias. Yo creo que usted sintetizó una idea que flota, creo, en la mayoría del grupo, que no hay papa bueno, pero puede haber papas santos. Esa es la diferencia. La Iglesia es muy especial, ¿verdad? Yo no veo contradicción en lo que usted acaba de plantear. Creo que hay grupos ortodoxos que resisten inclusive esta gestualidad semivacía que planteaba David, que resisten, que no son capaces de tolerar esta mínima ventanita de apertura de sonrisas y simpatías de un papa que evidentemente, no sé si lo voy a decir bien, es menos doctrinario, menos dogmático y más pastoral, ¿verdad? Tiene un sesgo. Entonces creo que alguna de esas palabras, de esa gestualidad, sobre todo referida a la sexualidad de los sacerdotes, de los casos de pedofilia o de las cuestiones que tienen que ver con el lavado de dinero, el escándalo del Banco Ambrosiano y toda esa cuestión, no me sorprendería de que una parte de la curia romana lo vea con desconfianza, con mucha desconfianza. Ahora, creo que estamos muy lejos de los ideales del
el sector profético de la Biblia y muy lejos, ¿verdad?, de las propuestas iniciales de los teólogos de la liberación, ¿verdad?, donde la hermenéutica bíblica era sinónimo de, o la crítica de la bíblica era sinónimo de crítica social. Había una suerte de tránsito ahí. Me parece que de eso estamos lejos, muy lejos. Entonces, yo no veo contradictorio eso que usted dice. Me parece que es muy importante saber lo que usted dice. Que hay sectores que pueden adversarlo, pero lo que están adversando es la gestualidad. Y creo que eso habla de que la vieja teología política de Juan Pablo II y de Benedicto XVI no se va a doblar no se va a quebrar sin luchar. Voy a permitirme la palabra porque yo modero. Nada más quisiera agregarle a su consulta, quisiera agregar lo siguiente. Una rápida mirada a la historia de la Iglesia le permite a cualquiera ver que está cruzada y además herida por intereses. Yo sé que mucha autoridad eclesiástica insistiría en que la Iglesia es santa, que tiene un componente divino, tiene una fuente divina. Sin embargo, lo más visible, y habría que decir incluso lo más dolorosamente visible, es el lado humano de la Iglesia. Es lo que más vemos, es lo que más fácilmente se puede ver, lo que más fácilmente se ha registrado y es la parte dura de esto, y que además ha cobrado vidas humanas. A lo largo de la historia, y yo creería que nuestro tiempo no está ajeno a ello, si ha debido tomarse decisiones para sacrificar vidas humanas y mantener una condición, una imagen, ciertas ideas, la Iglesia no lo ha considerado dos veces. No lo ha considerado dos veces. Vea el tratamiento que se le ha dado al asunto de la pedofilia. Para muchos casos se negocia la mano dura. Y uno dice, ¿por qué si la pedofilia está claramente documentada, registrada, dolorosamente evidente? ¿Por qué no actuar con mano dura? ¿Por qué el carácter pastoral puede privar sobre la vida de las personas afectadas? La historia de la Iglesia está cruzada por intereses. Intereses que lamentablemente también están disfrazados de mensaje bíblico. Ahí es la parte débil del asunto, porque se ha usado el mensaje bíblico para enmascarar intereses particulares que en muchos casos cobran vidas humanas, o simplemente llegan a decir la verdad de las cosas es esta, la que sea. Y yo creo que en lo que estamos viviendo actualmente con el Papa Francisco es simplemente un ejemplo más. Un ejemplo más. Propone que los divorciados puedan comulgar. No, eso no se puede hacer. Que las uniones gay tengan una legitimidad importante, la legitimidad de vida. No, eso es imposible. Y ahí por el estilo. Pero claro, vea que en la gran mayoría de los países son temas candentes. En nuestro país, sectores conservadores y sectores liberales están divididos en ese tema. Asuntos relacionados con el comienzo de la vida. Uniones gay no es simplemente que dos hombres se casen, es que puedan tener hijos. ¿Ya? Y eso para muchos es una aberración. La fertilización in vitro tiene que ver con el comienzo de la vida. ¿Ya? No les importa si comemos McDonald's y tomamos Coca-Cola. Lo que les interesa es asegurar que un puñado de células que todavía no tiene sistema nervioso central es vida humana. Porque el sistema nervioso central es la base de la conciencia, y la conciencia es uno de los criterios con los cuales se define la humanidad. Entonces uno dice, qué rara esa discusión, ¿verdad? Poco bizarra, esquizoide, yo no la entiendo al menos. Entonces ahí vemos un poco que hay intereses que están mediando de una manera subterránea y que afectan la vida de la Iglesia seriamente, muy seriamente, demasiado seriamente. El Papa Francisco, diría yo, que está bailando una danza muy curiosa y es usado. Él se suma a un cierto juego, desvía la atención. Los gestos son importantes, pero desvían la atención, etc. Nada más, quería agregar eso de mi cosecha. ¿Alguna pregunta o algún comentario más, por favor?
a la vista de lo que planteaste sobre cómo no es sostenible bíblicamente esa imagen del Jesús de los pobres y para los pobres, Luis Diego, ¿cómo interpretas el pasaje bíblico de la expulsión de los cambistas del templo que tantos ríos de tinta ha hecho correr? Cuando hablamos de la expulsión del templo, pues tiene que ver efectivamente con que Jerusalén, en la época de la visita, durante la Pascua, era efectivamente un lugar importante como centro religioso. Ciertamente, el problema de la estructura que de alguna otra forma enfrenta a Jesús y que tiene que ver con el hecho de que, primero, un judío no vende a otro judío, salvo que sea colaboracionista. Estaba la imagen detrás de que algunos de estos, o la mayoría de los que estaban en el templo, tenían un vínculo con el poder político, con el Imperio Romano, que a la vez les permitía mantenerse intocables con Roma y desde luego sacrificar, porque debían hacerse de la vista gorda respecto de lo que el imperio hiciera con todos los que eran ajusticiados permanentemente. Ahora, cuando empieza a hablar, por ejemplo, de quién es esta moneda y etcétera, la lectura que se ha hecho es, bueno, a Jesús no le importa el mundo. La moneda tiene el rostro, muestra que es de César, y al Señor lo que le importa es la vivencia en su corazón de la Escritura. Pero si usted le presta más atención al texto, en el fondo lo que está diciendo es que denle al César lo que es del César, es decir, esta moneda, pero el fruto de esta tierra no es del César, es del Dios verdadero, de Yahvé, es decir, rebélense. En otras palabras, la lectura suavizada indudablemente nos muestra a un Jesús tímido que pone otra mejilla, ¿no? Es decir, ciertamente está opuesto a un sistema que oprime. Y el templo en este caso, finalmente, está en muchos sentidos siendo o cediendo, dando concesiones a la estructura. Aunque aparecerá un José de Arimatea, que también es mitológico, leyenda, como otras tantas cosas. Bien, si nadie más tiene ningún comentario o pregunta, nos acercamos al final de esta mesa redonda. Quisiera nada más hacer una brevísima mención para cerrar. Hemos escuchado 3 ejercicios de la filosofía y no pretendo para nada buscar lugares comunes o reducirlos a factores comunes, pero sí quisiera como presentar muy rápidamente unos pocos rasgos de estas 3 reflexiones. Para los que le han puesto atención a la historia de la filosofía, recordarán que uno de sus rasgos ha sido la disconformidad. Los presocráticos se veían a sí mismos alejándose de la opinión de los hombres. En algunos pocos presocráticos algo así se dice. Hacia el final de la Edad Media encontramos un par de maestros de la Facultad de Artes que dicen que quieren hacer filosofía al margen de la teología. Escándalo. Y a lo largo de la modernidad, y por supuesto en el último siglo y medio, pensemos desde Marx hasta nuestros días, encontramos muchos ejemplos de una filosofía que no está conforme, de una filosofía que dice las cosas tal como las están pintando no son así. Encontramos una tarea de develación, me permitan apropiarme un término heideggeriano, también de deconstrucción, de crítica, porque hay un convencimiento, o hay una sospecha tal vez, de que las cosas como las están pintando no son así. Y no solamente es que no sean así, no es un prurito metafísico. Preocuparse porque las cosas no son así es preocuparse porque las cosas pueden ser de otra manera. Y preocuparse porque las cosas sean de otra manera implica varias cosas. ¿Cómo pueden ser? Y el compromiso para que sean de otra manera. Es decir, en la tarea de estar disconforme con el tiempo presente,
hay un componente político importante y no podemos dejar de decirlo, porque de otra manera o creemos que la realidad está en otro lado, el mundo, la vida está en otra parte, como decía Alex Jiménez, y caemos en una indiferencia cómplice, con un estado de cosas que no nos gusta, pero que tampoco decimos nada. Yo creo que la tarea de la filosofía no es esa. La tarea de la filosofía es precisamente señalar, criticar, discutir, analizar, ir a lo profundo, porque de otra manera entonces no podríamos cumplir con nuestra tarea, si es que tenemos una tarea en esta sociedad. Yo al menos creo que sí, y los 3 ejemplos que hemos escuchado hoy, los 3 ejercicios que hemos escuchado hoy son un buen ejemplo de ello. Muchísimas gracias y buenas noches.